Bien, damos comienzo. Buenas tardes a todos. Gracias por acudir hoy aquí. Nos es muy grato comprobar el interés que los temas ambientales despiertan en todos vosotros. En esta ocasión vamos a dejar de ser nosotros, la plataforma El Cabezo de Petróleo y la Asociación Levantina de Defensa Ambiental, los que tengamos protagonismo. Y lo que hemos tratado de organizar es un acto en el que podamos aprender de la experiencia que existe en otros lugares de España, en los que, por desgracia, han tenido que lidiar con situaciones negativas ligadas a la implantación de industrias relacionadas con los hidrocarburos. Contaros que un acto como este tiene un precedente hace casi 3 años en Villafranca de los Barros, con un encuentro de plataformas en contra de refinerías, en el que buena parte de los ponentes de hoy ya pusieron en común sus experiencias pasadas y sus objetivos futuros. Pues bien, lejos de irse debilitando, la industria del petróleo parece que florece y se diversifica en nuestros días. Si en aquel momento el encuentro se concretó en contra de las refinerías, en la actualidad el panorama petrolífero español nos ha obligado a refundar el título. De ahí que hayáis venido a la mesa redonda Ciudadanos contra el Petróleo. Así de abstracto y poco concreto ha tenido que ser el nombre. ¿Y por qué? Pues debido a que hoy en día no solo tenemos esa amenaza, sino que las refinerías existentes se amplían y amplían también sus usos. Se intentan implantar nuevas refinerías, se instauran multitud de almacenamientos subterráneos y submarinos de gas. Intentan, y ese es nuestro caso, buscar recónditos lugares para aumentar esos almacenamientos. Se intentan también exploraciones ya con fines extractivos, como es el caso del supuesto del yacimiento que hay en Canarias, y también otras exploraciones del subsuelo con fines extractivos, pero en este caso de gas pizarra, también llamado shale gas, gas de esquisto o gases no convencionales, extraídos mediante la técnica de la fractura hidráulica horizontal, pero que se ha popularizado con el nombre anglosajón de fracking. Pues bien, el mapa de España, que sepáis que está repleto de solicitudes de empresas para acometer estudios, prospecciones, exploraciones y, en su caso, extracción mediante este procedimiento, que parece una de las formas más contaminantes que la industria ha ideado nunca. Por eso está prohibido, además, en muchos países. Haré un inciso aquí para contaros que el permiso de investigación que tiene vigente la empresa que dijo pretender explotar el Cabezo la habilita perfectamente para esta nueva faceta del fracking, si es que encuentran que se pueden llenar los bolsillos con ello. Con todo esto y muchos más elementos de análisis que vamos a ahorraros, pero sí teniendo en cuenta que a día de hoy nuestro país depende totalmente del exterior para abastecerse de hidrocarburos, pero que al contrario somos ricos en recursos renovables y limpios que nos podrían autoabastecer en buena medida, resulta paradójico el auge de este sector y por tanto se generan un montón de incertidumbres acerca de ello. Es pues en este contexto en el que, y ahora más que nunca, nosotros, los ciudadanos de a pie, debemos reflexionar acerca de este y también de otros temas, y puesto que la mayoría de las veces quienes toman las decisiones, una de dos, o no las toman o las toman de espaldas al pueblo, vamos a tener que ser nosotros quienes tomemos alguna iniciativa para enseñarles el camino. Os vamos a presentar 4 breves ponencias, tras las cuales veremos un vídeo que hemos podido elaborar para finalmente pasar al debate entre todos. En primer lugar, y representando a la coordinadora anticoque, tenemos a Sara Ibáñez, aquí a mi lado, en relación a una refinería de Petronor, propiedad de Repsol en última instancia, cercana al municipio de Muskiz, en la costa de Vizcaya, y a la reciente ampliación de la misma con una planta de tratamiento de coque. Nos va a hablar sobre los problemas que les ha dado y les da a esta industria y cómo se intentan defender. Antes de su intervención verbal vamos a ver un vídeo que nos ha traído. Sí, es que en vez de contaros así, bueno, para que sea un poco más ameno, hay un vídeo que es una película que os dejaremos por si queréis echarlo otro día, porque es muy larga y vienen muchos conflictos ambientales sobre la base de que no queremos estas cosas contaminantes, no las queremos aquí ni en ninguna parte, ¿no? Entonces veréis como la película, cuando la echéis y la podáis ver, van saliendo el mismo problema en diferentes sitios, ¿no? Y es más ameno quizás y de alguna manera veréis, sobre todo porque veáis el sitio también, veáis dónde está ubicada la refinería y luego os doy unos cuantos apuntes, ¿eh?
De personas y mercancías, los servicios, la producción industrial, el comercio. De personas y mercancías, los servicios, la producción industrial, el comercio. La principal confederación con diferencia es el petróleo. Y una de las principales preocupaciones del sistema capitalista actual es su agotamiento. El petróleo ha resultado ser una energía extremadamente preciosa, imposible de sustituir, pero también acompañada de importantes problemas. Por un lado, el calentamiento global. Por otra parte, los graves impactos directos sobre la salud del medio ambiente de las comunidades que soportan las infraestructuras necesarias para su extracción y procesamiento. Es el caso de Muskis, la localidad costera de Vizcaya que alberga la mayor refinería del Estado español, Petronor, la filial de Repsol. En 1968, Franco firma un decreto por el que autoriza la colocación de una refinería aquí, en lo que entonces se llama ya Petróleos del Norte, Petronor, en esta marisma, y ocupando toda la marisma. Es un terreno de dominio público marítimo terrestre. En realidad funcionó sin concesión y sin nada, porque una cosa es el decreto franquista, pero luego las concesiones del suelo y del terreno no lo tienen hasta 1982. Y es una concesión que por ley solo puede durar 30 años. Así que acaba en octubre del 2000. Evidentemente ellos no van a desarrollarlo por sí mismos, y da la impresión de que tienen muchos apoyos políticos como para saltarse la legalidad. Erregaiak sortzeko balio duela, baina naturari minaztu egiten diona, eta hori guztiok dakigu, nahiz da batzuk ez duten ikusi nahi. Ere izendatu behar ditugu, zaratak eta impacto visuales. Ya en cuanto a nuestra salud, pues a día de hoy ya se ha demostrado que hay unos impactos, ¿no? Que tenemos una mortalidad mayor que el promedio de la comunidad autónoma vasca. El coque son unos hornos muy grandes donde se va a quemar los últimos residuos del petróleo. De entrada es otra ampliación más imposible de poder sostener como vecinos, o sea, estamos viviendo al lado. Kutsadura gehiago ekarriko duela, eta kutsadura horrek daukagunaz gain gauza gehiago dira. Eta orduan gauza gehiago edukitzen iruzten ja gehiagizkoa da. Gubik bizi gara honekin, eta nik uste dut orain zerbait gehiago ez dugula ez da merezi, ez da behar. La planta de coque ya va a aumentar el ruido. El ruido es importante, ahora en este momento a lo mejor no oís tanto, pero hay momentos en los que es muy potente. Con la planta de coque el ruido es mucho más. Tengo la impresión de que va a ser como un sonajero inmenso en medio del valle. Heldu da eguna, non herriak esan du nahikoa dela. Baina herriak antolatzen hasi zen, adibidez, koke plantaren aurkako plataforma sortu zen. Nosotros hemos llevado por una parte todo el tema legal, entonces tenemos ya 5 juicios contenciosos planteados y probablemente hay un 6º enseguida, y también tenemos una denuncia penal interpuesta contra el Ayuntamiento de Muskis y contra los directivos de Petronor. Y luego también hemos llevado adelante una queja en Europa que Europa ha paralizado a la espera de los resultados de los juicios que tenemos aquí. Seguimos haciendo actividades en la calle, divulgación de prensa, participación en todos los foros posibles y también un intento de que aquí se haga algún estudio epidemiológico en condiciones como para poder valorar no solo la mortalidad sino también la morbilidad, o sea, de qué enfermaban. Pentsatzen dugu hauek bezalako proiektuak inposatzen dizkigutela herriari, beste interesen gaitik. Orduan,
Horregaitik eskatu genion udalari, udalak herri kontsulta egiteko. Udalak uko egin zion, orduan kasu honetan ere udalak egiten ez duena herria berak egitea konpromesu hartu zuen. Antolatu genuen auzoka, egun bakoitzean auzo ezberdinetan. Esperientzia oso positibo izan zen, eta esan behar dugu ere, emaitzek oso ondorio argia eman zuten, oso gehiengo argia eta nabaria kokeren plantaren aurka erakutsi zuen. El defensor del pueblo sí que reconoce que la calidad de vida nuestra es peor, ¿no? Que hay que hacer algo, que hay que responder a los vecinos, que los vecinos están demostrando pues por sus denuncias que tienen que levantarse a medianoche para decir que la refinería emite un determinado ruido o una contaminación excesiva. Entonces, él reconoce que sí hay una calidad de vida peor y de hecho hace una pregunta al Departamento de Medio Ambiente exigiendo que se le conteste. No sabemos si se ha contestado. Lo que sí sabemos es que hay un apoyo descarado de la administración al 100%. helburu batekin dela, aipatzen duela beti herriari pentsarazteko gu berari esker ondo bizi garela, eta beti helburu horrekin aipatzen du guztia, eta zabalkuntzarena eta nik uste dut herriak ez duela zera. Argumentos no tienen, mienten. Y lo podemos decir descaradamente, mienten. Cuando se sacan a la luz los datos de mortalidad, no saben qué responder. Muskiz bezalako herri honetan, historian zehar ezagutu ez ditu mobilizazio mailak, azken urte hauetan ezagutu ditugu. Hombre, de entrada hemos demostrado lo que es Petronor, que nadie se lo creía. Claro, en un país como el nuestro, que ya parece que hoy en día pues todo está bien y somos muy legales y todo funciona correctamente, hemos demostrado que no es verdad. Que podemos tener una refinería de este tamaño dentro de una población y sin legalizar ni siquiera sus propias emisiones. Eso lo hemos demostrado. Y luego, pequeñas ganancias. Pues bueno, tenía la refinería un almacén absolutamente ilegal junto al polideportivo, donde ahí almacenaba, pues bueno, todas las piezas grandes y muchas cosas que no sabemos, porque no lo podíamos ver más que desde fuera. Entonces sí que hemos conseguido, por la presión que hemos hecho, que vacíen ese almacén. Y a día de hoy prácticamente está vacío. Y luego también dentro de un barrio que está muy cerquita de la refinería, que es un barrio residencial de casitas, había un terreno que habían solicitado para hacer un almacén allí también, dentro del mismo barrio. Otro almacén más de Petronor, en un terreno que es agrario. Entonces, bueno, hemos conseguido que el ayuntamiento al final no dé la licencia para instalar ahí un almacén. Irudikatzen du, posible dela beste herria, beste muskiz, beste abanto, beste mehatzaldea posible dela. Eta hori gure eskuan dagoela. Eta maila horretan uste dut horrela pasu garrantzitsu bat eman ditu. Nire gustatuko litzelake muskiz, nire umetan ezagutu nuena. Muskiz bat, non agian bizi gaitezken gazte eta jende guztia bai lanean, baina ez fabrika batean, ez gozatzarrak eramaten horretan guztiei. Hombre, yo me gustaría ver Muskiz en la refinería. Lo que no podemos es pensar que solo una refinería puede generar mano de obra o industria contaminante genera mano de obra. Hay otras posibilidades y yo creo que aquí tenemos otras posibilidades, porque además el entorno es precioso.
Con la intención de conocer más a fondo la repercusión que tiene una planta de coque en funcionamiento sobre la vida de una población, Muskiz recibió a Agustina Chioli, investigadora del Foro Ciudadano por la Justicia y los Derechos Humanos, que ha estudiado a fondo el caso de Villa Inflamable, una comunidad argentina que desde 1993... Vamos a cortar, porque claro, he estado una hora, pero sí, luego ya vi una entrevista, porque claro, vino gente de Argentina que tiene una planta de coque como la nuestra y luego sigue. Entonces, si queréis verlo más adelante, pues ya lo iréis viendo. Pero es que es muy larga la película, pero yo creo que la idea era un poco que, en vez de contaros así ahora, que vierais el sitio, el entorno donde está. Es cierto que ahora todo el mundo reconoce que esta refinería no debe haberse puesto nunca ahí, pero es un reconocer falso, ¿no? Porque luego permiten que siga aumentando. Yo lo que sí os quiero decir es que cuando partís de una situación que no tenéis, pues no sé, es importantísimo echar el resto aunque no os pongan. Yo creo que cuando hablen luego los compañeros de refinerías no veréis la diferencia, ¿no? O sea, es una lucha larga, es una lucha difícil, pero es más difícil y peor cuando ya lo tienes. Nosotros ya tenemos un punto negro enorme, que es la refinería, entonces siempre pues, hay proyectos de ampliación y de construir más cosas. Habéis visto aquí la refinería, pero es que durante estos 5 años que llevamos luchando contra la planta de coque, que luego finalmente se ha puesto, han ido habiendo más proyectos, y entonces cada 2 por 3 hemos tenido que meter en más fregados, en más líos, porque en principio coordinar anticoque, pero es que luego al final ha salido de todo, porque en estos pocos años hemos tenido una extracción masiva de arena de la playa que está allí mismo, para rellenar el superpuerto que también está ahí al lado. Nos han instalado una doble línea de alta tensión, 800.000 kilovatios, justo en la misma refinería recorriendo todo el valle, y ahora nos están taladrando un gasoducto que justo va debajo de la doble línea de alta tensión, y así sucesivamente. Y cada vez que suena que se va a hacer algún macroproyecto es que seguro que nos toca a nosotros, ¿no? Yo no sé si ya el otro día llegó que encontraron en internet también una publicación del boletín oficial del Estado que hablaban de que una explotación de estudios de prospecciones petrolíferas en la costa. O sea, entonces, cuando ya estás designado como un punto negro ya es para todo, Y eso tampoco ha generado riqueza, que siempre se dice riqueza, no, la riqueza no está ahí, nunca ha estado, porque esta zona nuestra es una zona minera que siempre ha sido lo contrario. La minería, os podéis imaginar, en principio del siglo XX era la esperanza de vida más corta de Europa, o sea, siempre ha sido una zona pobre. Y dentro de Vizcaya, pues ha sido, dentro del País Vasco, ha sido la que ha generado la riqueza de los ricos. La riqueza de los ricos, que son los ricos de toda España, ¿no? Los Ibarra, toda la gente, todo el dinero de las grandes oligarquías españolas nace justo aquí mismo. Y no ha generado riqueza local nunca. Entonces, cuando la refinería se pone, y los trabajadores que dice que tiene, 800 trabajadores, solo un pequeño porcentaje son vecinos de la comarca, es decir, que tampoco. Y cuando se fue a construir la ampliación de la planta de coque, nos la vendieron, que no nos vendieron nada porque ya desconocemos perfectamente, pero en toda la prensa decían que iba a haber millones de puestos, bueno, millones, empezaron con miles de puestos de trabajo, pero en el proyecto hablaban de 65, y el IMAZ, que no se subió el IMAZ, que ahora es en este momento ahí ascendiendo mucho y es el responsable de todas las refinerías de Repsol de España, decía que iban a ser 1.000 y 1.500, y bueno, la realidad es que no han contratado a nadie, ni siquiera durante el periodo de ejecución. Han contratado única y exclusivamente a 10 personas que eran enchufados, los favores debidos a los que les han facilitado el trabajo. Hay concejales del PNV que han entrado a trabajar en la refinería, bueno, a ese nivel. Pero lo que es puestos de trabajo no han generado, ni siquiera en construcción, porque han sido todo contratas que han venido de gente del extranjero, que ni siquiera, bueno, que como más que han hecho ha sido comprar la barra de pan para el bocadillo a mediodía, o sea que no han generado ni siquiera
un florecimiento del comercio, al revés, en este momento el pueblo se está quedando prácticamente sin tiendas, ¿no? El paro, durante el tiempo de la ejecución de esta ampliación, antes de empezar la ampliación había 220 parados, ahora hay 700. Es decir, que vamos, han multiplicado casi por 3, más de por 3 el número de parados, cuando ellos decían que iban a generar 1.500 puestos de trabajo. Y luego, durante toda esta ejecución de la ampliación, las obras y actualmente en este momento el funcionamiento, pues está habiendo muchos problemas, porque la empresa ha construido esta ampliación, por lo que se dice o por lo que oímos, con unas condiciones de calidad bastante precarias, y en este momento la verdad es que tiene muchos problemas y de hecho no funciona. Y además es sorprendente porque yo de hecho pensaba que nunca lo iban a poner, porque cuando empezaron a construirla ya no tenía sentido. El coque es un carbón que se utiliza, se crea con residuos de petróleo para luego utilizarlo en las cementeras, ¿no? Entonces las cementeras, la burbuja inmobiliaria está allá, las cementeras están prácticamente muchas cerrando, el coque no tiene ningún sentido y ellos han construido la planta y no sabemos qué piensan hacer. De momento la verdad es que eso funciona mal, con muchos percances, y no hemos visto que tenga una producción como tal. Luego, de la situación en estos momentos es un poco eso, la planta está construida, pero de momento no le hemos visto mucha actividad como para deciros hasta qué punto nos va a impactar, ¿no? Porque teóricamente tendrían que pasar 200 camiones diarios y a día de hoy no están pasando, porque realmente no funciona. Luego, a nivel también de, cuando se dicen de los beneficios, se habla de empleo y del dinero que este tipo de empresas pues dan en concepto de impuestos, ¿no? Y todo el mundo, pues bueno, es que pagan muchos impuestos porque los millones que dan, siempre se habla de lo mismo. Pues la realidad no es esa. La realidad es que a nivel local, por ejemplo, para la licencia de obras, si el ayuntamiento, por lo que implicaba, tenía que pagarle al ayuntamiento 20 millones, suponer una cantidad, no sé si son 20 o 24 millones de euros, ellos han pagado 9 y el resto no ha recurrido por vía judicial. Entonces, se inicia un proceso larguísimo a nivel municipal de juicio tras juicio, porque ellos no van a pagar lo que tienen que pagar. Entonces, eso implica a su vez unos costos municipales a nivel judicial importantes, de ir juicio tras juicio rascando un poco de lo que tendrían que llegar a pagar. Luego, por otro lado, también es cierto que el ayuntamiento tradicionalmente siempre ha sido un ayuntamiento vendido a la empresa. El anterior alcalde es actualmente, de ser trabajador de Petronor, ahora es directivo de la empresa y es el responsable de medio ambiente, que es curioso, ¿no? Y cómo va subiendo el medio ambiente y relaciones institucionales. Ese es el anterior alcalde. Podéis imaginar qué control ejerce la empresa a nivel local, con todos los concejales, todo comprado, vamos, es así, a nivel local y a nivel institucional también, por supuesto. Siempre está con la presión del peso específico del dinero que da la Diputación Petronor y ellos tienen pues la sartén por el mango. Y nuestra lucha ha sido siempre, sobre todo, contra la administración. La administración, ahí está nuestra lucha más gorda casi, porque directamente con la empresa no hemos tenido una relación, prácticamente ninguna. Siempre ha sido con la administración. Y en este momento nos estamos centrando mucho en la lucha por el control de las emisiones de la refinería. Hay muchos accidentes, muchos percances y el control de la calidad del aire es muy deficiente. Las cabinas de medición de calidad del aire no miden los compuestos que emite una refinería y tampoco los normales, ni siquiera el CO2, ni el NO2, ni nada. O sea, cuando se va, hoy en día sí, os supongo que aquí sería igual, cuando vais a la cabina, a la página web del Gobierno Vasco de Contaminación Ambiental, de la calidad del aire, pues normalmente no registran nada. Vais mirando y casi todos son sin dato, o no existe el dato, o solo sin guión, o sea, no se registra la calidad del aire. Y eso es un problema muy grave porque cuando nosotros decimos que hay emisiones que tenemos riesgo para la salud, que la calidad del aire es mala, nunca la podemos demostrar.
porque sencillamente no se registran. Y hemos tenido, por ejemplo, en marzo un accidente muy importante con una emisión de benceno y tolueno y sileno durante 15 días y no había cabina de calidad del aire que la recogiera. Al final, y en muchas llamadas y muchas denuncias, pusieron una cabina móvil de calidad del aire y empezó a recoger un pico de benceno terrible, y cuando el pico iba subiendo, ¿qué hicieron? Pararla. No, para calibrarla. Y se recogió solo unas pocas horas. Entonces, si tú obtienes la prueba de la contaminación que ellos están haciendo, siempre te dicen que no, es que no nos pasamos los niveles. Si los niveles nunca hay, no hay riesgo porque no se pasan los niveles. ¿Cómo se van a pasar los niveles si no se registran? Y tampoco hay medición de lo que emite. O sea que nunca vamos a poder demostrar que la empresa está contaminando y nos está haciendo daño a la salud. Y eso es un problema gravísimo también en todo el campo judicial. Pues yo creo que no os voy a decir nada más. Luego si queréis en el debate o preguntáis o... Muy bien, gracias Sara. A continuación va a hablar Victoria Rodríguez, la presidenta de la Asociación de Vecinos de Lumbres en Cartagena, que nos puede hablar muy bien de las cosas que suceden también en vecindad de una gran refinería como es la que Repsol tiene allí, aunque su problema es aún más complejo si le sumamos las cementeras, las incineradoras y demás que tienen por allí. Es tu turno, Kiki. Bueno, en primer lugar, daros las buenas tardes y agradecer la invitación, porque bueno, da lugar a que nos volvamos a encontrar personas que tenemos en común el mantener una lucha, entre comillas, casi que diaria, con empresas que solamente velan por sus propios intereses y contra administraciones que, lejos de estar al servicio de la ciudadanía, están al servicio de estas empresas. Yo voy a ser breve y os voy a mostrar fotos de dos partes. Una parte que es cuando Repsol anuncia en prensa, un 18 de julio de 1997, que va a construir en mi pueblo unos depósitos de almacenamiento de GLP, muy parecido a lo que os sucede a vosotros aquí. Y un poco al hilo de lo que decía Sara, efectivamente, esa batalla se consiguió y al final se ganó. En la segunda parte os mostraré un poco cómo es la realidad que estamos viviendo ahora, con una ampliación de una refinería de Repsol, que también es una ampliación por el tema del coque, y todo lo que acompaña a las ampliaciones y a un polígono industrial que creció sin ningún ordenamiento y en el que impera la patente de corso para todas las empresas que están allí. Son unas fotos que os voy a pasar de la primera parte, ya os digo, es cuando se anuncia que se van a instalar estos depósitos de almacenamiento, que ahora os contaré lo que eran y lo que tuvimos que hacer. Bueno, como os digo, sale en prensa y nosotros estábamos en nuestro pueblo, ya teníamos una refinería antigua, teníamos una planta química, teníamos algunas cosillas que, bueno, nos molestaban, pero realmente nuestro pueblo nunca fue un pueblo que se movilizara. De hecho, teníamos una empresa de butano dentro del propio pueblo que explotó 5 veces con víctimas mortales, vecinos del pueblo, y el pueblo solamente en una ocasión fue cuando dijo que ya estaba bien, que fue cuando murieron 7 vecinos del pueblo en esa explosión. Y bueno, se pidió socorro a las empresas del Valle de Escombrera, entre ellas refinería, para que mandaran ambulancia o que ayudaran de alguna forma, y la gente salía quemándose por la calle y no se acudió. Esa fue la única vez donde el pueblo realmente tomó conciencia de lo que podía pasar allí. Con el anuncio de estos depósitos empezamos una gente que estábamos así como muy inquieta, ¿qué será esto? ¿Qué no será? Pues nos reunimos y llamamos al presidente de la Junta Vecinal. Allí funcionan las juntas vecinales, que son como pequeños ayuntamientos, que son representantes políticos. Y entonces nos explican que se han reunido con Repsol y que son 12 cavidades subterráneas, que efectivamente están justamente a 200 metros del pueblo, y que bueno, que eso no representa ningún peligro porque es subterráneo. Y eso no puede explotar, y que además va a traer mucha riqueza al pueblo porque va a generar mucho empleo, lo de siempre, ¿no? Al final los puestos de empleo eran solo 5,
Y la obra civil, pues como siempre lo decía Sara, ¿no? Empiezan por 1000, luego son 2000, luego son 6000. En ese momento pues nos pillan de sorpresa porque éramos personas que no teníamos conocimiento ni de derecho administrativo, ni de qué era una declaración de impacto ambiental, ni siquiera sabíamos dónde teníamos que recurrir, no sabíamos nada de lo que suponía la impermeabilización de las rocas. Y bueno, nos costó mucho trabajo, se constituye una plataforma que al final entra dentro de la asociación de vecinos y empezamos pues, a estudiar, cada uno un poco, a coger cosas y a mirar en qué sentido podíamos entender por lo menos de qué se trataba ese proyecto. Os podéis imaginar que no nos respondió nadie, ni se nos hizo caso, y es cierto que decidimos llevar dos vías. Por un lado, la vía de presentar todos los escritos necesarios, defensor del pueblo, recuerdo que también la Casa Real, a todos los concejales del ayuntamiento, a todos los consejeros, y decidimos que si no había respuesta en un plazo de unos meses determinados, íbamos a empezar con una serie de acciones que en ese momento no sabíamos realmente cómo iban a salir ni las repercusiones que podían tener. Las acciones eran de este tipo. Empezamos, por ejemplo, pues yendo a los plenos de los ayuntamientos, del Ayuntamiento de Cartagena concretamente, bajaba el pueblo entero y bueno, pues se iniciaba una protesta hasta que nos recibía por lo menos la alcaldesa para que nos explicara qué intención tenía con respecto a ese proyecto. Se pasó a una fase un poco más persuasiva, diría yo. Y esa fase fue la que al final abrió muchas puertas. La fase fue que efectivamente nosotros teníamos el Valle de Escombrera al lado, que es justamente el polígono industrial que estoy diciendo, y decidimos cortar los accesos. Cada vez que se cortaban los accesos, se producían esas colas de cisternas que habéis visto y se paralizaba toda la actividad industrial del Valle de Escombrera. Con lo cual, es cierto que había un perjuicio económico porque además nosotros tenemos no solo la carretera, sino también la vía del tren. Y se cortaba también la vía del tren. No es que nos gustara hacer eso, pero nos dieron la razón. Y entonces cada vez que efectivamente se producía un incidente de este tipo, pues se provocaba el que de alguna manera hubiera alguna reunión. Alguna reunión que era a veces solo una comedura de tarde, de no preocuparos, todo va a ir bien, estos depósitos son muy seguros, tienen la última tecnología, viene una empresa francesa, pues claro, si viene una empresa francesa, el empleo que generaba supuestamente en la comarca. Quiero decir que siguen siempre una metodología, porque además se acompañaba de grandes páginas de periódicos donde decían que el pueblo de Alumbre era un pueblo que estaba en contra del progreso y que estábamos condenando a las personas de toda la comunidad de Murcia a que no hubiera empleo ni crecimiento económico. Imaginaros la que se nos caía encima teniendo en contra toda la opinión pública, porque ahora Repsol compraba páginas, ¿vale? ¿Qué fue bueno? Pues que efectivamente sí que hubo una gran unión en el pueblo. De hecho, esos son los carteles de Nosotros Somos la Plataforma. Íbamos a todas partes, o sea, el pueblo estaba completamente movilizado durante casi 5 años. Íbamos a todas las fiestas de los cartagineses y romanos que son muy famosas allí, nos poníamos nuestros carteles, a donde fuese necesario, si era, por ejemplo, un acto de inauguración de algo del presidente de la comunidad autónoma, había un grupo de 10 mujeres que se presentaban allí con una pancarta. Y bueno, con respecto a esta parte, efectivamente hubo sanciones y hubo juicio. Hubo sanciones, hubo juicio, hubo 85 personas que tuvimos que ir a juicio. Al final solamente salimos culpables 4, pero la parte más importante es que después de mucha lucha y de mucha batalla, se consiguió por un resquicio que no sabíamos ni siquiera que existía, que era la ley del suelo, y es que los terrenos donde quería hacer la obra en los depósitos famosos Repsol no podían venderse parcelados. Con lo cual, la empresa que, aquí al final todo se queda entre empresarios, la empresa que los tenía, que era Explosivos Río Tinto, se negaba a la venta y de ahí pudimos sacar nosotros provecho porque al no parcelar los terrenos y no poderlos vender, la obra no se pudo realizar. Al final quedó como que la presión de los vecinos no llevaba a ningún acuerdo ni nada de eso, pero sí que es cierto que nosotros tenemos muy claro que fue gracias a la gran presión que se hizo por parte vecinal y que al final consiguió una difusión en los medios de comunicación a nivel nacional, porque en los locales ya os digo que no. Salió un artículo muy interesante en Interview, se hizo un programa del Escarabajo Verde
y a raíz de ir cambiando los argumentos, intentando decir que este tipo de empresas no generaban empleo, no generaban riqueza, pues se ganó una batalla que fue, yo creo que bastante difícil, pero que con el tiempo a todos los que pertenecíamos a esa plataforma y a la gente que actualmente vive en Alumbre nos compensó. Nos costó casi 6 millones de pesetas porque no encontrábamos abogados que quisieran llevarnos los distintos temas, tanto a nivel legal como de las sanciones de las personas que tuvimos que ir a juicio, pero digo que mereció la pena. Esa es la parte buena. Lo digo porque como estáis todavía en esa parte, que sepáis que efectivamente se puede conseguir. La segunda parte es lo que tenemos ahora. Y lo que tenemos ahora es un poco lo que ha explicado Sara, porque ya os digo que tienen un denominador común. Nosotros tenemos la ampliación de refinería con una planta de coque. Nos pilló un poco por sorpresa, porque también suelen hacerlo todo con un poco de nocturnidad y alevosía. Tenemos varios proyectos más, como he comentado, que es el tema de una incineradora. También tenemos canteras, pero lo importante es que, bueno, hacemos lo que podemos y bueno, intentamos de alguna forma estar siempre ahí, por lo que decía Sara. Ahora estamos nosotros también con el tema de la calidad ambiental y bueno, lo que hacen es que ocultan los datos simplemente, es decir, hay una convivencia entre la administración y las propias empresas. Y muchas veces cuando efectivamente nosotros también tuvimos bencénicos buenos, lo que nos dicen es que, pues, que los medidores o no funcionaban, o que estaban limpiándolo, o que estaban poniendo nuevos calibradores de sustancias nuevas que luego ni siquiera aparecen en las mediciones. Nosotros tenemos ahora mismo, desde hace más de 2 años, un incremento de contaminación por dióxido de azufre y sabemos que es de Repsol. Pero claro, Repsol es bastante poderoso, como os decía, y muchas veces lo que echamos en falta es, pues, el que haya alguien valiente que sea capaz de no ocultar los datos. Y os comento el porqué. Mirad, cuando hubo un episodio de benceno, en la página web de calidad ambiental de la región de Murcia salió el nivel de alerta 1 y el nivel de alerta 2 de aviso a la población. En el bolso creo que lo llevo. Bueno. Es que faltan las fotos de la parte esta que os estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, viendo lo de Musky es muy parecido, Pero os estaba contando que nosotros sí que conseguimos imprimir esas 2 partes donde daban los niveles de alerta y presentarlo en la Asamblea Regional pidiendo la comparecencia del consejero. Hacen unos juegos de palabras increíbles, ¿no? Porque estaban mintiendo claramente. Y al final quedó como que era un fallo, porque como los colores salían en amarillo, hasta que no era azul no se comprobaban los datos. Cuando sale en azul, pues entonces es la medición real. ¿Qué trajo eso consigo? Pues que eliminaron los datos de la página, se manda una escrita al defensor del pueblo y el defensor del pueblo nos da la razón diciendo que efectivamente la administración está incurriendo en un delito por ocultar los datos. Y ahí seguimos, quiero decir, la batalla es diaria. Ahora Repsol va a construir al lado una planta de lubricantes, que es Secasol, es una empresa coreana. Y bueno, eso es en Agar. Que nosotros tenemos varios fuegos que iluminan el pueblo, no necesitamos electricidad, porque esa es la antorcha de Enagar, que está muy cerquita también de la refinería. Y ahora a ver si sale la foto de uno de los últimos episodios que tuvo Repsol. Es muy parecido, los vapores, si lo veis, son todos muy parecidos. Eso es ecocarburante. Eso vino a inaugurarlo el príncipe de Asturias. Cuando vino el príncipe no salía tanto humo. Y eso es lo que vemos desde la parte de mi pueblo. Un día que también salía como una llamarada. Los humos negros que se veían en Musky, los humos negros son algo cotidiano en mi pueblo también. Y según hacia donde va el viento, pues cae, ¿lo veis? Caen hacia un lado o caen hacia otro. Y bueno, ahora sí que tenemos hollín negro en la ropa, en los patios, en las ventanas, en los coches. Eso es una llamarada de estupendas, como veis,
de más de 40 metros de altura que sucedieron la noche del 11 de agosto. Se llamó al 112 para preguntar qué era lo que pasaba, porque es una llama que alarma, ¿no? Cuanto menos provoca alarma. Y se nos dijo que es que los de Alumbre estábamos viendo esa noche un efecto óptico. ¿No? Sí, lo tengo ahí, está la contestación de la Dirección General de Ingeniería Ambiental, que eso se le llama efecto óptico. O sea, no es que hubiera una llama grande, es que la noche hacía que parecía más grande, ¿no? Y bueno, es muy difícil, efectivamente es muy difícil cuando ya está hecha poder volverla atrás. Ya os digo que nosotros tenemos muchos, por lo tanto la decisión que tomamos desde la Asociación de Vecinos es de mantener una actitud vigilante. Ahora mismo, con este proyecto en concreto y con los que vienen, pues en la medida que podemos, a través de alegación y demás, intentamos paralizarlos, cosa que no conseguimos. Pero ahora, por ejemplo, el pueblo otra vez sí que se está dando cuenta de que permitir la ampliación de la refinería fue un grave error. Y ahora se está dando cuenta porque efectivamente estamos padeciendo continuamente los pequeños accidentes que tiene Repsol, y estamos padeciendo de alguna forma el engaño y las mentiras de las que se dejaron convencer los que entonces eran nuestros representantes vecinales. Es muy difícil ahora porque efectivamente estamos en una coyuntura de crisis muy importante. En Alumbre antes había 2 personas en paro, ahora son casi 240 familias que están en una situación muy complicada, algunos de ellos con desahucio, y lo que ha hecho Repsol es prometerle que va a negociar puestos de trabajo en la empresa coreana. Y bueno, ahí andamos, ¿no?, en esa tesitura de batalla continua y de lucha, pero que ya os digo, es más fácil, y en eso sí que os animo, en algo que todavía no está, que no son hechos consumados, a cuando son hechos consumados, porque cuesta muchísimo más trabajo. Y a nosotros ahora mismo, después de aquellos años de tanta movilización que nos costó, pues ahora realmente sí que hay un movimiento, pero no tiene la fuerza desde hace ya casi 15 años, ¿eh? Y bueno, yo os animo, y bueno, que en la medida que se pueda, pues podéis contar no solo con la solidaridad, sino también pues, con el acompañamiento, por lo menos del mío y de la Asociación de Vecinos de mi pueblo. Gracias. Te doy otra vez la palabra, gracias. A continuación, Reyes González y Leonardo Clemente representan la esperanza para los demás, ya que su recientemente disuelta plataforma ciudadana Refinería No ha conseguido finalmente, y tras 8 años de lucha incesante, que la declaración de impacto ambiental del proyecto de Refinería Balboa, que el Grupo Gallardo pretendía construir en su comarca de Tierra de Barros, haya resultado negativa. Es decir, que el Ministerio ha dicho que no se puede llevar a cabo. Contádnos la historia, por favor. Hola, buenas noches. En primer lugar, agradecer pues, aquí al grupo de Pinoso la invitación, porque hemos vivido tantos ratos buenos y de tanta discusión y de tanta información que da gusto ahora pues, poder estar aquí y además poder contribuir en lo que podamos, que no sé si será mucho, ojalá que sí, al menos sea lo que tantos grupos que existían antes que nosotros, que algunos de ellos ya tenían instalada la industria, no la iban a parar, pero sí nos dieron información para que intentásemos parar ese monstruo que querían poner en Tierra de Barros, en Badajoz, que para que nos situemos, está, si conocéis aquella zona entre Mérida y Sevilla, en una de las comarcas, desde el punto de vista agrícola, más ricas de España, ¿no? O sea que a partir de ese momento, pues, o en ese momento se nos informó, y es que suscribo todas las palabras de Sara y de Vicky, porque el retrato parece de la misma familia, porque los métodos son los mismos, las consecuencias allí, afortunadamente, por lo menos de momento, no van a ser como las que tenéis vosotros,
pero desde luego el proceso es exactamente igual. Se anuncia una refinería en los medios de comunicación. Nosotros ahora, con el paso del tiempo, entendemos que es muy manipulado. Se anuncia la refinería como la solución al paro que iba a haber allí, porque iba a crear pues entre 3.000 y 5.000 puestos de trabajo. En fin, se empieza a envenenar un poco a la población, y un grupo de gente muy normalita, ya se puede ver, pues empezamos a investigar. Empezamos a investigar y quisimos desde el principio ser lo más honestos posible. Honestos. Y es que cualquier cuestión que dijésemos de la refinería, en público y en privado, y por escrito en los medios, debía ser demostrada científicamente y socialmente. Es decir, no podíamos en ningún caso transmitir una información que pudiera formar parte de esas informaciones que muchas veces nos llegan del populismo, que por lo menos aquí en nuestra tierra ha estado imperante durante casi 30 años, ¿no? Si lo decía Ibarra, es que era bueno, porque lo decía Ibarra. Nosotros intentamos, pues eso, ir en contra de esa refinería con muchos argumentos, y además porque esa refinería surge de una imposición política. Con palabras textuales del presidente de entonces: discutiremos dónde se hace la refinería, pero no vamos a discutir nunca si se hace o no se hace, porque esta ya es una decisión política tomada. En aquella comarca estas palabras sonaron pues de una manera bastante especial, porque es una comarca, como digo, agrícola, además con mucho desarrollo. Y claro, nuestros argumentos empezaron a calar. Y empezamos a intentar no convencer, sino informar a la gente. La información, que prácticamente, como decía Vicky antes, es la misma en todos los procesos, pero nuestra información fue de, primero, asesorarnos por la gente más entendida en todo el tema que rodeaba a Refina, desde el punto de vista económico hasta el punto de vista técnico, hasta el punto de vista medioambiental. Y también de la salud, concretamente fueron médicos de Valencia, del Hospital de la Fe de Valencia, 2 médicos, a informarnos de los cuadros clínicos que allí llegaban como consecuencia de la contaminación. Bien, toda esa información se fue extendiendo de la manera que pudimos, con muchas trabas, porque, como he dicho antes, el modelo es igual en todos sitios. Lo primero que hacen estas grandes empresas es manipular los medios de comunicación, cuando no algunos gobiernos, como en el caso de Extremadura en ese momento. Lo primero fue información, y os puedo asegurar que yo no sé cuántos kilómetros, porque no nos hemos puesto a apuntar a los que hemos hecho, no solamente por Extremadura, sino también por Huelva, porque por allí pasaba un oleoducto que atravesaba por el Parque de Doñana, y por Portugal, porque los vertidos nocivos iban a Guadiana, y en Guadiana, como pasa por Portugal, además tiene previsto un complejo turístico. Todos los vertidos iban a una presa que debería ser un gran lago de ocio para los portugueses. En fin, que esa fue los medios de acción. No voy a entrar en detalles porque es que ya digo que quienes me han precedido en la palabra lo han dicho, pues, lo que yo podría repetir ahora. ¿Cuál fue la respuesta de la administración pública? Bueno, la respuesta de la administración pública fue la represión. La represión de multas, a base de clausurar programas de radio y algunos artículos de periódicos, y además a base de imputar a gente, incluso con el delito de atentado a la autoridad, pues por hacer lo que hemos visto en una de las fotografías, dar alguna voz más alta que otra, expresando nuestro rechazo a la instalación. Afortunadamente, nosotros en ese delito de atentado
estábamos 11 personas, salimos a suelto todos. Y fue una de las primeras victorias en todo este proceso. Pero ante esa situación, y yo quería transmitir ánimo en los inicios de una lucha como esta, cuando somos unos, vamos a decir, y no me quiero desmerecer, pero gente que no influimos socialmente en casi nada. Los que estamos aquí, a lo mejor alguno influye más que otro, pero yo por lo menos... Y nos atacan de la manera que nos atacaron, ahí comprendimos que teníamos la razón en lo que estábamos defendiendo. Y eso es lo que nos movió a seguir con lo mismo, o sea, argumentos, charlas, difusión. Ahí empezamos a tener ya la suerte, la gran suerte, de entrar en contacto con grupos que esto lo habían vivido y lo habían pasado antes y nos dieron mucho ánimo. Una de las cosas por las que también estamos nosotros aquí, porque ese ánimo creo que lo debemos difundir, cueste lo que cueste y sea lo que sea, o sea que... Y hicimos eso. Ante la represión, pues trabajo, trabajo y trabajo. Todo con mucho entusiasmo y la verdad, todo en una convivencia extraordinaria, con nuestros altos y nuestros bajos, pero entendemos a día de hoy, una vez que ya esto no se va a hacer, que se ha contribuido, no sabemos quién exactamente, pero por lo menos la movilización social ha contribuido a que se pare un proyecto que estaba dirigiendo las grandes empresas, que son las que al fin y al cabo juegan con nuestra vida y que además utilizan como títeres a políticos de turno, porque como bien decía antes Sara, se venden a los intereses más oscuros, ¿no? Bien, yo es lo que quería decir, no he querido profundizar en tipos de actos porque de verdad que son exactamente los mismos que ya se han descrito, simplemente transmitir, además de parte de la, aunque ya la plataforma es verdad que ya no existe, pero como personas sí existe el movimiento y me decían muchos los que han llamado hoy que os transmitiésemos, Leonardo y yo, pues mucho ánimo en tener la capacidad de investigar aquello que se cree injusto, porque aunque pase lo que pase, al final triunfará la razón y va a triunfar la razón a veces incluso por encima de la legalidad, porque muchas de estas cosas que nos decían eran ilegales. Y la vieja frase de cuando el presidente lo dice, es que algo de razón habrá. Pues puede que no. Seguramente puede que esté confundido. Entonces, muchas gracias y yo simplemente le cedo ahora la palabra a Leonardo. Muchas gracias y mucho ánimo. Y estamos aquí pues para contribuir lo que modestamente podamos. Pidiendo responsabilidad y estaría denunciando a nivel individual, a nivel de plataforma, por suerte ya la hay, pero aparte de formar una plataforma, a nivel individual yo estaría pidiendo ya responsabilidades. Ante la amenaza a un ciudadano, respuesta ciudadana. Y creo que el esperpento que se quiere, que creo que no se va a llevar a cabo, que se quiere llevar aquí, en el Cabezo, creo que es una amenaza y necesita una respuesta ciudadana firme y contundente y dura, a base de información y de movilización. Segunda reflexión. Lo comentaba con Paco ayer cuando llegábamos. Nosotros, como Movimiento Ciudadano en Extremadura, creo que hemos conseguido algo porque la resistencia que hemos puesto humildemente en nuestro trabajo ha supuesto una renuncia a nuestra vida, directamente a nuestra vida. Entonces yo creo que mi segunda reflexión sería que si sentimos una amenaza y somos sensibles y queremos luchar por algo que consideramos injusto, hay que renunciar. La resistencia necesita renuncias y creo que ahora mismo el grupo que está trabajando aquí en Pinoso, la plataforma, pues creo que necesita que la gente le pueda arropar más porque el trabajo es duro. Por tanto, yo creo que la ayuda ahí es fundamental. Esa es mi segunda reflexión. Resistencia es renunciar.
y yo creo que muchas veces merece la pena renunciar para conseguir las cosas. Y la tercera cuestión que yo quería comentar es que para conseguir lo que nosotros modestamente hemos conseguido con la ayuda de gente que sabe mucho, de gente que lucha mucho, de gente que sale a la calle, de gente que no le da miedo complicarse la vida, de gente que tiene que dejar una parte de su vida familiar para conseguir estas cosas, todo eso lo hemos conseguido en la calle, en la calle. A un político, supongo también al alcalde de este pueblo, al consistorio de este pueblo, no le gustaría, yo creo que no le gustaría que hubiera una protesta fuerte en la calle, porque le estarían un poco pues, poniendo un compromiso y pidiendo responsabilidades desde el primer día. Supongo que el alcalde de este pueblo pues, estará muy informado de este proyecto y estará también intentando defender a su pueblo de las posibles amenazas. La calle yo creo que es fundamental, la calle es fundamental. Y nosotros queríamos dejar aquí un breve testimonio de lo que para la plataforma Ciudadana Refinería No ha sido la alegría de la plataforma, que ha sido la fiesta de la calle, de las manifestaciones multitudinarias. Crece la voz, empieza el vídeo que vamos a ver ahora, en 5 minutos. Crece la voz. ¿Y por qué crece la voz? Porque hemos conseguido reunir a 10.000 personas, a 8.000 personas, a 6.000 personas en manifestaciones. Pues porque la información estaba muy contrastada. La refinería era un esperpento. Y esa lucha por difundir la información nos ha llevado a que la gente quiera protestar en la calle ante la amenaza de un empresario, de un político corrupto que te puede complicar la vida. Y esa es la realidad ante estos problemas que se nos vienen muchas veces encima. Responsabilidad, pedir explicaciones y la calle. Con esto quiero acabar. Muchísimas gracias. Y espero que este testimonio de como decía Reyes, ¿no? De la gente de la comarca de Tierra de Barros que sabían que veníamos para acá, os da un abrazo a todos, sin saber muy bien el problema que amenazan aquí, pero un abrazo. Y yo creo que las imágenes que vamos a ver, yo creo que es la riqueza de la plataforma. La gente en la calle luchando por su dignidad y luchando porque el pueblo extremeño es inteligente, ¿no? Como dijo el Ibarra. Que no somos nadie. El pueblo extremeño es inteligente y usted no nos va a engañar. ¿Qué me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad.
no crece, en un mundo que está loco, uno crece poco a poco, en un mundo que está loco, hay que no crece, el mundo entero, el mundo entero. Siempre hemos dicho refinería no, y lo seguimos diciendo. Refinería no, no a la refinería. Muchas gracias. Insisto, ante una amenaza, respuesta ciudadana, lo más importante. Bonito, ¿verdad? Bien, por último, Fernando Urruticoechea es economista y urbanista, interventor en algunos consistorios y gran defensor de la buena gestión pública, entre muchas otras cosas. Me llevaría un rato de poder decir. Te he de confesar, Fernando, te lo he dicho antes en broma, pero no es broma, que te he investigado un poco y me parece que es una persona muy íntegra y es un placer tenerte aquí, que nos hables de quién defiende el interés público. Adelante. Pues no precisamente la administración. Buenas tardes y muchas gracias por el encuentro. Para mí es una satisfacción, es de las pocas, de las grandes satisfacciones que tienen el ser un luchador, el encontrarme siempre con gente y además de poderme congratular de vez en cuando. Pocas veces son las que uno puede celebrar los éxitos y en este caso encontrarme con la gente de Villafranca, conocerles lo que yo ya conocía, el seguimiento que siempre hago de las grandes luchas, al conocerlas personalmente, y así se lo he manifestado mi enorme satisfacción personal, porque es tremendo el saber que la lucha muchas veces sirve para algo, ¿no? Es muy difícil siempre estar luchando en la vida y es casi imposible estar siempre ahí en la lucha. Es necesario siempre rodearnos de belleza y rodearnos de otras cosas, ¿no? Y sobre todo saber que el sacrificio personal muchas veces sirve para algo como el de ellos. Yo he tenido a lo largo de mi vida pocas satisfacciones personales y siempre, desde luego, objetivamente, es mucho más fácil parar las grandes agresiones al principio, es decir, cuando todavía no son consolidados. Eso siempre es un elemento mucho más fácil, como es el caso de ellos en Villafranca, parar una refinería del inicio, que el caso ya de parar monstruos, como el caso de la refinería de Petronor o el caso de la refinería de Escombreras, ambas de Repsol. Da la casualidad de que yo fui miembro de la coordinadora, que participé hace 5 años, me invitaron, yo entonces trabajaba, era el interventor municipal de Casturdiales, me invitaron, que es justo el municipio que está al otro lado de Vizcaya. Es el primer municipio cántabro, los Casturdiales, y el último municipio vasco es Muskiz. Yo vivía en Bilbao y trabajaba en Casturdiales. En el año 2007 me invitaron a Muskiz para ver cómo se podía plantear la batalla en defensa
de la ciudadanía, de los ciudadanos de Muskiz, contra una enorme agresión como era la refinería de Petronor en Muskiz. Y hoy pues el papel viene a ser lo mismo, es decir, volver a repetir lo que han dicho ellos. Es decir, para la defensa de lo nuestro, cuando se trata de defenderse de enormes agresiones de grandes infraestructuras públicas o privadas que suponen únicamente el interés de una minoría frente al interés de la mayoría, solo cabe una solución por nuestra parte, que es la defensa de lo nuestro, y la defensa de lo nuestro solo se hace mediante movilizaciones y mediante luchas. Esa es la única posibilidad. Ellos tienen otras. Esta es la profunda desigualdad en la que vivimos. Vivimos en un mundo profundamente desigual, con recursos absolutamente desiguales. Es decir, el presidente de Planeta, o el señor que llevó, ¿cómo se llamaba? Gallardo, o los dueños de Petronor, o el de la Caixa, Ferrer, o el de cualquiera de los oligarcas que ahora conocéis, están saliendo mucho en la prensa de la banca. Ellos no necesitan movilizarse, ellos no tienen que ir con la pancarta a la calle. Ellos les basta directamente coger el teléfono, llamar a la Moncloa y tener simplemente un encuentro en la Moncloa o en los principales centros turísticos o en los principales y más lujosos restaurantes del país, que es donde realmente se celebra y se hace la política de este país, en los más lujosos restaurantes. Yo como interventor municipal os lo puedo asegurar, las facturas que he visto y las que conozco de relevantes encuentros políticos en los principales restaurantes de casi todos los municipios españoles. Y por lo tanto hay con buenos vinos y mejores manjares y con compañías de todo tipo, hasta delictivas, pues es donde se hace la política de este país. Ellos por lo tanto no necesitan pancartas. Los que no tenemos nada de todo eso son los que sí tenemos que ir a la calle y acudir a la calle. Y esto no debería ser así, porque en principio nuestro Estado Social de Derecho, nuestro llamado Estado Social de Derecho, funciona de otra forma. La idea es que tenemos una administración pública, un Estado, que está configurado para la defensa de los intereses generales. La idea es que en cualquier conflicto, en cualquier situación en la que alguien entiende que hay una agresión, sea por lo del Cabezo ahora o sea por la refinería, el Estado tendría que actuar como árbitro en sus distintas facetas, sea el Estado, sea una comunidad autónoma, sea un ayuntamiento. Deberían ser árbitro entre intereses contrapuestos. Sin embargo, esto no es así. Debería ser un árbitro dotado de las leyes de las que tenemos en este país. Leyes, y yo puedo asegurar que soy un intérprete de las leyes que en general además son buenas. Tenemos unos buenos códigos jurídicos en teoría, pero solo en teoría. En la práctica, cuando hay conflictos, estas leyes y estos estados no actúan como árbitros. Porque cuando hay situaciones de conflicto de intereses, nos encontramos siempre y en todo lugar que el Estado, este Estado Social de Derecho, sea el Estado, sea la comunidad autónoma, sea el ayuntamiento, actúan en defensa siempre del interés de la minoría, del oligarca, del interés económico que es el que actúa siempre por afán de lucro. Esta es la experiencia mía profesional que os tengo que aportar aquí. Yo soy funcionario público, interventor, que sabéis que la función del interventor es el control de la legalidad. Yo estoy para controlar la legalidad en los ayuntamientos en los que estoy, y mi vida ha sido un sufrimiento siempre en todos los ayuntamientos, mi vida y la de todos los compañeros interventores, no solamente la mía porque yo soy especial, sino la de todos los órganos de control que actuamos, como decía Francisco de Quevedo en una cita, que todos aquellos que dicen lo que se ha de hacer pero no se hace, son sentidos como recriminadores. Y esta es la situación, que aquellos que tenemos la función de control de la legalidad, nadie quiere que le recuerden cuál es la legalidad, porque la legalidad en general es una mera fachada para tener dormida a la gente, y cuando hay intereses concretos esa legalidad actúa al servicio del poderoso. Esto es así. Pero cuando yo he venido predicando esto desde los años 90, yo soy funcionario público desde el año 1986, antes trabajé en una empresa privada y con diversas iniciativas, y soy interventor municipal desde el año 1994. Ahora mi destino es crevillente, o sea, estoy interventor ahí cerca de vosotros, y cuando necesitéis asesoramiento en materias de gestión pública, pues me tenéis a vuestra disposición en Crevillente.
pero la experiencia ahora es más fácil. Es decir, durante muchos años he actuado siempre como un predicador en solitario, incluso en algunas ocasiones hasta como un loco, ¿no? Se me ha tachado. Ahora yo creo que la cosa está clara. Es decir, lo que yo he venido avisando desde hace muchos años, teniendo que acudir incluso a denuncias y con miles de reparos de legalidad, miles de reparos de legalidad que he hecho en mi vida, ahora las cosas están claras. Ahora se ve a la ruina a la que nos han conducido al país. Hemos pasado años en una situación de adoración del becerro de oro. Hemos pasado años con una epidemia generalizada, porque esto no ha sido exclusivamente una cuestión de señalar ahora el culpable de unos banqueros o de unos políticos o de unos chorizos. Ha habido una situación generalizada de adoración del becerro de oro, como una epidemia, una fiebre del oro que nos ha invadido en este país, una locura generalizada que nos ha llevado a la absoluta ruina. Y en esa ruina hay unos principales responsables, ¿no? Unas clases políticas y unas clases dirigentes que no han actuado precisamente al servicio de la mayoría y cuyas leyes se las han pasado, desde luego, por donde han querido, ¿no? Entonces, esta es la situación a la que nos encontramos, pero que ahora es evidente. Ahora estamos viendo como ante 350.000 desahucios ya desde el año 1998 nos recuerdan, algunos tienen la desfachatez de recordarnos que hay unos principios y claro, si hay un incumplimiento de un contrato, pues hay que desahuciar a la gente, porque hay un incumplimiento y que es fundamental mantener los principios constitucionales, las garantías jurídicas y lo que se llama la seguridad jurídica, que es fundamental. Que no estamos en una república bananera, sino que estamos en un país democrático. Y esto es absolutamente falso, esto es reírse y mearse absolutamente en la gente, ¿no? Porque es una ley hipotecaria del año 90 que está al servicio exclusivamente de los poderosos y de la banca y que no se ha modificado precisamente de una forma democrática porque lo que se trataba es de beneficiar precisamente a los propietarios de las viviendas de los menores y especialmente a las cajas, a la banca, que es la institución en la que se trata de beneficiar hasta extremos que nos sangran a los ciudadanos y a los funcionarios, nos sangran para poder salvar a la banca en estos momentos con fondos. Dicen que ya en estos momentos están ya desenvueltos de 85.000 millones de euros y todavía los que vendrán, ¿no? Entonces, en estos momentos sí está claro que las leyes actúan al servicio del poderoso, ¿no? En general. Pero lo que es fundamental es que no podemos actuar en general los ciudadanos, estamos absolutamente inermes e indefensos ante todas estas grandes barbaridades, estos enormes saqueos. Pero cuando nos tocan en lo nuestro, es cuando efectivamente sí podemos aportar nuestro granito de arena para poder cambiar este panorama del país. Cuando os intentan hacer una enorme barbaridad aquí en Pinoso y en la comarca, cuando os quieren meter millones de toneladas de petróleo por debajo de vuestros suelos, una auténtica barbaridad, sí podéis aportar algo, ¿no? Con los ciudadanos de Murcia y los ciudadanos de Villafranca sí podéis aportar algo, no solamente como de forma cínica se dice, en defensa solo de vuestro patio trasero. Muchas veces se intentan ridiculizar los movimientos ciudadanos diciendo que acudís solo en defensa de vuestro patio trasero y que solo movís el culo cuando os están afectando por detrás. Y esto es auténticamente cínico. El problema es que cuando nos están afectando al patio trasero es que no tenemos otra alternativa que defendernos más que mover el culo precisamente porque no hay nadie que defienda nuestro patio trasero. Y cuando vamos a defender, lo importante es cuando vamos a defender nuestro patio trasero, que es legítimo, porque somos los únicos que podemos defender lo nuestro y tenemos que defender lo nuestro, nos damos cuenta que para defender el patio trasero hay que cambiar más cosas, ¿no? Este es el mensaje fundamental. Y recordaros exclusivamente, y con esto ya acabo, que entre las cosas que sí están a nuestro alcance, las comunidades autónomas o el Estado, la Moncloa, los ciudadanos quedan muy lejos. Si lo tenéis más cerca de vosotros, todos los ciudadanos tenemos a nuestros respectivos ayuntamientos. Y os voy a leer simplemente dos artículos de lo que es la ley, que es a nivel de ayuntamientos, la constitución de los ayuntamientos, que es la ley de bases del régimen local, la ley 7/1985, cuyo artículo primero dice claramente que los municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades. Esta es la principal función de los ayuntamientos,
artículo 1 de la Ley de Bases de Régimen Local. Para los 8.000 ayuntamientos españoles, ¿cuántos ayuntamientos cumplen esto de ser cauces inmediatos de participación ciudadana? ¿Cuántos? ¿Cuántos ayuntamientos son los que gestionan con autonomía los intereses propios de sus correspondientes colectividades? ¿Cuántos? ¿Cuántos son los que conectan los ciudadanos que están con referéndum o con hoy en día a través de Internet? Es facilísimo a través de los medios de las redes sociales conocer cuáles son en cualquier momento el reflejo o la opinión ciudadana sobre cualquier problemática. ¿Cuántos ayuntamientos utilizan los medios de Internet o las redes sociales para conocer la opinión mayoritaria de la ciudadana sobre cualquier problema? ¿Cuántos de los 8.000 ayuntamientos españoles? Yo no conozco ninguno. El artículo, por no aburrir con la ley de base, simplemente para recordar que tenéis una fachada supuestamente maravillosa como es la ley, que dan unas determinadas funciones. Lo que dice es que el artículo 6 de las entidades locales sirven con objetividad a los intereses públicos que les están encomendados y actúan con principios de eficacia y descentralización, con sometimiento pleno a la ley y el derecho. Esto es una fachada barroca de un edificio supuestamente bello, que es absolutamente falsa, porque detrás de esta fachada barroca de estos principios de obediencia a la ley y la legalidad solo se esconden unos lúgubres pasillos llenos de políticos y funcionarios que no están precisamente al servicio de la ley y la legalidad. Entre las competencias municipales del artículo 25 dice que el municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. La pregunta es, ¿cuántos ayuntamientos, preguntan continuamente, saben cuáles son las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal? Y si no preguntan, ¿cómo saben? ¿Cómo van a satisfacer las necesidades de la comunidad vecinal sin preguntar? ¿No será más bien que se dedican a satisfacer los intereses de las castas políticas y oligopolísticas o mercantiles que hay en sus respectivos municipios, cuyas opiniones sí las tienen bien conocidas? Porque el alcalde normalmente y los políticos en cada pueblo sí conocen perfectamente las opiniones de los poderosos y de los que manejan el dinero en cada municipio correspondiente. Pues esta es la situación que tenemos en este país y que no podéis esperar, casi aunque haya que agotar todos los recursos y como siempre haya posibilidades y cada uno de los 8.000 ayuntamientos españoles, no todos son iguales y hay diferencias y en que también es posible participar de esos ayuntamientos como han hecho los de Villafranca. En principio y de forma general, en estos momentos, de forma mayoritaria, la corrupción es la práctica habitual en la mayoría de ayuntamientos españoles. Y esa es la práctica en la que hay que cambiar si queréis que en vuestros patios traseros que no os jodan la convivencia, que no os fastidien para siempre vuestra convivencia y vuestras riquezas de aquí del municipio de Pinoso. Y con las mismas frases que ha dicho antes el compañero, simplemente acabo con lo que yo recuerdo de unos versos de Blas de Otero, que lo que vienen a decir pues son esto, es decir, volver a repetir lo que ya es absolutamente básico, ¿no? A la calle, que ya es hora de pasearnos a cuerpo y predicar, puesto que anunciamos algo nuevo. De eso se trata. Gracias. Ahora me interesa, y eso está claro, ¿eh? No hay vuelta de hoja. O estamos encima o nos la van a meter. El acto, aunque aún queda, no vayáis, sin hacer entrega de unos detalles que, si bien su coste económico es ridículo, para nosotros simbolizan mucho. Son unas lamparitas hechas de sal gema, como nuestro cabezo, en cuyo interior hay una vela para iluminarlas. Al igual que esperamos luz todos nosotros en el camino que nos pueda llevar a la preservación de nuestro entorno natural y de nuestra salud, por supuesto, y en contra de las intenciones que pudieran aparecer para perturbarlos.
encender una por lo menos. Llegado a este punto vamos a proyectar un vídeo. Ayer creo que ayer lo dije por la radio cuando nos entrevistaron, en el que recordamos los valores naturales que tenemos en nuestro entorno y nos compete a nosotros defender, y aprovechar para agradecer a los trabajadores de los medios de comunicación de aquí de Pinoso por la dedicación en la elaboración del mismo y por el resultado. Vamos a verlo. Situado al sur de la provincia de Alicante, se encuentran diversos enclaves naturales de gran valor ambiental y cultural. Sin ninguna duda, la geología, la vegetación y la fauna son la mayor manifestación de la riqueza ambiental de esta localidad, sin olvidar los restos arqueológicos hallados. Entre los diversos parajes que posee Pinoso, el humedal del Prado y del Rodriguillo, humedal de interior, nos hace encontrarnos especies endémicas y adaptadas al encharcamiento de las aguas salinas procedentes del Monte Cabezo. En estas aguas habita un pequeño pez llamado farter y que se encuentra en peligro de extinción, aunque tampoco hemos de olvidar las fantásticas olmedas, embalse y canalizaciones claves en nuestro municipio y que están amparadas por leyes estatales y comarcales. Mención aparte merece nuestro Monte Coto, declarado paraje natural municipal, espacio pionero en la conservación y mejora de hábitats para anfibios, proyectos que llevan desarrollándose desde hace ya más de 15 años. En esta maravillosa sierra podemos disfrutar del contacto con la naturaleza, adentrándonos entre sus masas forestales, sus robles valencianos y redescubriéndolo como un intrépido excursionista realizando rutas por los alrededores y disfrutando de un espectacular entorno. No podremos irnos de este paraje sin realizar el recorrido de la ruta G57, sendero de Europa que llega hasta el aula de la naturaleza, espléndido paisaje y rodeado de las mayores masas forestales de la Comunidad Valenciana. Pero sigamos en nuestro recorrido. Ahora nos adentramos en otra de las sierras de esta localidad, la Sierra de Salinas, lugar apto para la relajación y disfrute absoluto de la madre naturaleza, lugar de gran influencia continental, espacio protegido por la Red Natura 2000 y declarado como zona cepa. Posee un gran valor botánico, de hecho dispone de 2 microrreservas de flora, pero no solo ofrece un gran valor ecológico, sino también histórico, puesto que alberga restos de un balneario de la primera mitad del siglo XX. Y ahora os invitamos a descubrir el paraje de la Centenera. Este lugar se encuentra ubicado a 100 metros de un yacimiento ibero-romano, situado en el paraje de las Camarillas. Cerca de este se encuentra un taller de sigles, donde los primitivos de la zona tallaban material para fabricar utensilios de caza, especialmente puntas de flecha. De este peculiar lugar podemos destacar una playa levantada del Mioceno de unos 18 millones de años de antigüedad, los monumentos megalíticos localizados en la cumbre con fines funerarios, las calzadas romanas o los cucos, que son construcciones antiguas hechas con piedras amontonadas y sin ningún tipo de argamasa, cuya principal función era la de resguardar,
a los pastores y agricultores de las inclemencias del tiempo en época de transhumancia. No podemos obviar la agricultura, durante muchos años pilar fundamental de la economía de Pinoso. La vid, almendros u olivos destacan por su importancia en la localidad y porque el 50% de sus productos son ecológicos. Y cómo no, el Cabezo, el mayor tesoro de la comarca. Este monte marca, sin lugar a dudas, la identidad de los pinoseros. Tan arraigado está en ellos que lo utilizan para dar nombre a diversas asociaciones del municipio, a polígonos industriales o a revistas. Hay que tener en cuenta que los lugareños de antaño atribuían su mayor parte de la economía a la extracción de la sal, por medio de la minería tradicional en esta montaña. Sí, en efecto, es una montaña de sal y no es por desmerecer a ninguna otra, pero es el mejor diapiro de la Comunidad Valenciana. Por este motivo, el Ayuntamiento de Pinoso ha solicitado a Consellería que lo declare monumento natural, por sus excepcionales características geomorfológicas y por su valor botánico, pues posee 2 microrreservas de flora con especies endémicas, raras o amenazadas en la Comunidad Valenciana, como es el caso de la Achillea santolinoides. En este bello lugar de cerros y barrancos también podemos descubrir antiguas minas que usaban los primeros mineros para extraer la sal, como es el caso de la Cueva del Gigante. Y paseando entre sus matorrales y suelos arcillosos, podemos encontrar diversos minerales, como puede ser, lógicamente, la halita, jacintos de Compostela, hematites, cuarzos o pirita, entre otros. Como no podía ser menos, este espléndido monte posee su propio manantial de agua salina, más conocido como Río Salado, que se encuentra situado en uno de los barrancos en su vertiente sur. De todo esto se deduce que la cultura de la gente de Pinoso sigue siendo la de un pueblo que preserva su verdadera identidad, cuidando del medio ambiente, la salud y, en definitiva, del bienestar de nosotros mismos. Así es Pinoso, el pueblo que nos hace nosotros, no nosotros a él. En nuestras manos se encuentra la conservación y protección de este tesoro que nos brinda la Madre Tierra. Debemos mantener la filosofía de disfrutar, de aprender y de conocer nuestro entorno con el equilibrio del cuidado del mismo. Al final, solo conservaremos lo que amamos, solo amaremos lo que entendemos y solo entendemos lo que nos han enseñado.